Hola, soy Ana Garduño, investigadora del CENIDIAP de Limba, y quiero agradecer profundamente la invitación del MUNAL, del Museo Nacional de Arte, para participar en la Noche de Museos y hablar de un tema por demás apasionante, muy interesante, que siempre ha sido uno de mis objetos de estudio, el coleccionismo de arte, tanto en México como en otros países. En este caso, enfocaremos una colección originada en Estados Unidos que está en préstamo, en exhibición temporal ahora en el MUNAL, y por supuesto quiero reiterar la invitación para que visiten la exposición. Iniciamos. El coleccionismo en Estados Unidos, enfocando particularmente la colección de Henry Perlman en México, es uno de, digamos, de las colecciones más relevantes que tiene Estados Unidos desde el siglo XIX en adelante. Para empezar, tendríamos que hablar de las políticas de valor de las colecciones, los acervos que se forman en el ámbito de lo privado, igual que las colecciones de museos. Los acervos en espacios públicos siempre están sujetas a políticas de valor, a jerarquizaciones, a rangos simbólicos que no necesariamente tienen que ver con el valor monetario de las piezas de arte de las cuales estamos hablando, pero que clasifican la importancia que estas piezas van a tener dentro del universo de los espacios de exhibición permanente, dentro de los recintos museales. Por ejemplo, aquí les puse algunas de las categorías, son muchísimas, solamente para introducirnos al tema. Cuando hablamos de colecciones de arte, siempre estamos pensando en si son obras clasificadas como extraordinarias, únicas, diferentes, innovadoras, que refrescan el ambiente artístico de la época o del contexto donde se desarrolló esta manifestación artística, etcétera. Siempre hay una diferenciación si estamos hablando de artefactos, instrumentos que no fueron creados necesariamente con un objetivo artístico, una valoración estética, sino que son objetos de uso que después, con el paso del tiempo, la sociedad va a rejerarquizar y va a convertir en una obra de arte, aunque la finalidad original no haya sido esa su objetivo, ese es su objetivo. También el tema de si es auténtico o falso, por supuesto, esa es una noción fundamental en el mundo del arte, tanto del mercado del arte como de los museos, como de las exposiciones temporales, y eso hace que se vaya revalorando, reenfocando el tema de la visibilidad que recibe una colección de arte, independientemente de si está en manos privadas o pertenece a un acervo público. Y, por supuesto, estas políticas de valor van cambiando con el paso del tiempo. No es que siempre estén detenidas en el espacio, sino, por supuesto, las sociedades cambian, nuestras maneras de pensar y de enfocar el hecho artístico siempre se ve modificado, se ve tensionado por diferentes circunstancias, así que estas jerarquizaciones van a ser revisadas generalmente cada generación. Cada cierto tiempo en todos los museos vamos revisitando nuestros acervos, descubriendo con nuevas miradas acervos que teníamos dados como vistos, como ya aceptados, como ya jerarquizados. Por supuesto, tenemos que partir del el coleccionismo de arte como un asunto social, como un asunto cultural, como algo que nos compete a todos, independientemente de que seamos coleccionistas a título individual o no lo seamos. De todas maneras, tenemos que enfocar que la colección, cualquier colección de arte que está visible, que se conoce, que se exhibe, que se presta, que forma parte de un acervo permanente o que está apoyado por una fundación, un patronato o una asociación artística, siempre forma parte del ámbito cultural, siempre tiene repercusiones
su llegada al mundo de lo público siempre tiene repercusiones en el ámbito de los museos, de las exposiciones, en el estudio de las manifestaciones artísticas. Entonces, toda colección siempre es un asunto social, es un asunto cultural, es un asunto artístico y pertenece al ámbito de competencia de todos los ciudadanos, porque va a incidir en nuestra manera de entender el arte, en nuestra forma de concebir lo que hay que resguardar, proteger, investigar de generaciones pasadas o del arte que se está produciendo en este momento. Es, por lo tanto, una consecuencia natural el hecho de que analicemos el coleccionismo que hayamos desde hace por lo menos 30, 40 años dentro de la disciplina de la historia del arte, estemos trabajando el coleccionismo como objeto de estudio en sí mismo, como un fenómeno social de amplio o de reducido impacto cultural, depende de cada acervo, y por supuesto está relacionado con el sistema de museos porque son colecciones que generalmente se entregan, de las que hablamos más son de las que se entregan a un ámbito museal de manera permanente o en comodato. Por supuesto, también obedece las colecciones a políticas públicas y a políticas privadas, a gustos personales, pero también a enfoques que la sociedad en cierto momento determina sobre una connotada manifestación artística. Hay modas, por supuesto, en el consumo artístico. Hay momentos álgidos donde más gusta una cierta manifestación, sea arte arqueológico, mesoamericano, sea arte virreinal, arte antiguo europeo, arte mexicano. Siempre hay corrientes de consumo artístico en México, en el mundo, nacionales, internacionales, locales, regionales, que explican por qué una colección se formó en cierto momento y en un contexto específico dado, o en una ciudad, en una época, en un grupo social, en un sector de empresarios o en un sector de comerciantes o de clases medias, etcétera. Entonces, en México, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, las estrategias del Estado desde el siglo XIX y, por supuesto, en el siglo XX y a la fecha, es que el Estado mexicano, sobre todo después de la independencia de México en el siglo XIX, se dedicó a fomentar la educación y la producción artística. Por eso, las escuelas de arte donde se estudian los artistas mexicanos desde el virreinato hasta la fecha, se educan en escuelas oficiales, en escuelas públicas, en este caso las universidades del interior del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, son instituciones que se ocupan de educar, de formar a los futuros artistas en México. También ha habido una vocación por apoyar el desarrollo artesanal. También el Estado ha controlado el sistema de exposiciones temporales. Hay exposiciones todavía a la fecha, hay exposiciones oficiales que identifican al país, donde se presenta un corpus artístico que aspira a representar a México y a darle identidad tanto al interior como al exterior. El Estado mexicano ha controlado el sistema de museos desde que se fundó como nación independiente en 1821. Ya para 4 años después, en 1825, fundó el primer museo, el Museo Nacional, para resumir un compendio de obras que hablaran de la identidad nacional que en ese momento se estaba formando. Por lo tanto, para el Estado mexicano ha sido muy importante controlar el sistema de museos, tener una infraestructura cultural, educativa, artística, que se ocupe de regir la red de museos. En este sentido, tenemos los museos de los gobiernos de los estados, tenemos instituciones federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, las universidades que también tienen acervos artísticos y que los exhiben en museos permanentes, y por supuesto toda una serie de museos privados que han ido saliendo a la luz, que han ido impactando el ambiente cultural mexicano,
pero es un fenómeno más reciente. Este se dio en México a partir de los años 50, 60 del siglo pasado. Antes los museos, antes de esa fecha, los museos pertenecían prácticamente siempre al sistema federal o al sistema estatal, pero siempre con administración pública. También es característica del Estado mexicano que no existe un programa definido de adquisiciones, de compra, de consumo artístico en ningún museo del país. Prácticamente las compras que se han hecho desde el siglo XIX hasta la fecha han sido aleatorias, circunstanciales, se reciben donaciones mediante un comité de selección, pero generalmente en este país no contamos con presupuesto y nunca lo hemos contado, salvo excepciones, algunos aniversarios importantes que se concede una partida presupuestal especial para adquirir obra, o en el caso del INAH, que resuelve sus problemas de acervos excavando, exhumando del subsuelo la riqueza patrimonial que nos heredaron las culturas mesoamericanas, pero en general en México no tenemos un programa de adquisición artística oficial para los museos públicos. Esto es totalmente diferente de lo que ocurre en Estados Unidos para enmarcar la colección que nos visita ahora en el MUNAL. En México tenemos entonces un control del Estado sobre el aspecto cultural y artístico. En Estados Unidos, desde el siglo XIX, desde que se consolidó la nación norteamericana, lo que ha sucedido es que el asunto cultural, artístico y en parte educativo, deportivo también, ha corrido por cuenta de los particulares, de los grupos enriquecidos, empresarios, comerciantes, la burguesía en general, que se ha hecho cargo del sistema de museos que ha financiado la formación de colecciones, la investigación, el resguardo, la protección, la conservación, y ha creado, por su iniciativa individual o colectiva, ha creado una serie de instituciones museales permanentes o en algunos casos efímeras también, porque esa es una característica de la iniciativa privada, puede aperturar museos de acuerdo a sus intereses, pero también puede cerrarlos cuando hay un recambio generacional en la empresa, por ejemplo, que ya los nuevos directivos no están de acuerdo con la inversión tan alta que implica conservar y mantener un museo de arte. Así que digamos que en Estados Unidos la alta burguesía, las clases medias se han hecho cargo del hecho artístico y el hecho museal. Ellos son los que en fundaciones, en patronatos, en asociaciones privadas han controlado el asunto artístico. Los museos pertenecen generalmente al ámbito de lo privado. Esto, por supuesto, independientemente de que existan grandes museos apoyados por el aparato de Estado, pero generalmente estamos hablando de que el sistema de museos en Estados Unidos ha nacido por interés, compromiso social, responsabilidad cultural de su élite empresarial, de una clase que por una ideología protestante, sobre todo que dominó en Estados Unidos en el siglo XIX y todavía un poco en la fecha, la ideología protestante, a diferencia de la ideología católica que predomina en México, la ideología protestante apoya el hecho de asumir responsabilidades culturales y responsabilidades artísticas. Esto es, la clase alta, en agradecimiento a la formación de grandes riquezas en el siglo XIX, sobre todo por las industrias, por el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las vías de comunicación, el sistema de trenes, etcétera, hizo que los empresarios que formaron grandes fortunas, se comprometieran con aspectos culturales y artísticos, formaran colecciones de arte importantísimas y crearan las instituciones que garantizaran su resguardo permanente. En México eso ha ocurrido, pero no en el sector cultural y artístico, sino en el sector de la salud, de la protección a los enfermos, a los huérfanos, a los ancianos. Ha habido sí una filantropía enfocada en asuntos sociales
en apoyo. Sí hay una cultura del dar, pero no enfocada en el sistema artístico, no en el sistema museal, por lo menos no todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Este compromiso de la élite mexicana, la élite económica mexicana, con el sistema cultural, con el sistema museal, aparece hacia los años 60, 70, 80, tiene una época de oro en los 90 del siglo pasado y a la fecha todavía hemos visto cómo diferentes museos se han venido sumando al sistema museal en México de administración privada. O sea, son empresarios que a título personal o con fundaciones aperturan sus espacios, sea que estén incorporados a una fortuna privada o a los activos de una empresa en particular. Entonces, el sistema en Estados Unidos reside fundamentalmente en personalidades que se unen entre ellos, creando fuerzas sinergéticas donde crean una institución de la nada gracias a que proveen los acervos, proveen una infraestructura, un aparato administrativo, gestores profesionales comisionados para hacer el desarrollo de un sistema de museos en Estados Unidos. Esto en México, insisto, ocurrió, es un fenómeno que ocurrió tardíamente. Solamente tenemos alrededor de 50 años donde este fenómeno ha proliferado en todo el país y tenemos en el país tenemos diferentes ciudades donde el mecenazgo cultural ha sido más afortunado o más visible. Tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Puebla, con el Museo Amparo, o en Monterrey con diferentes espacios museales. En Estados Unidos prácticamente todo el territorio está inundado de museos de administración privada que obedecen a fundaciones o a empresas específicas. Entonces, solo para resumir, en México tenemos un coleccionismo circunstancial, un coleccionismo no planeado, donde por algunas circunstancias es que se cuenta con cierto presupuesto o hay una donación, hay personalidades que están interesadas en hacer una donación de una colección heredada, etcétera. Pero en México tenemos entonces que las colecciones se han ido formando de manera circunstancial. En Estados Unidos no, porque los coleccionistas se han propuesto formar un acervo, y aquí tenemos el caso de la colección de Henry Pirmal, donde tenemos un coleccionista que le tocó vivir el último momento del boom del coleccionismo en Estados Unidos. Allá se ubica más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando proliferan las grandes fortunas que todos conocemos, los grandes apellidos de los empresarios que le dieron sus nombres a sus industrias, a las nuevas tecnologías, al desarrollo de todo un sistema de servicios públicos en los Estados Unidos. Entonces, la colección Perelman es un ejemplo muy importante, representativo de lo que sucede en el coleccionismo norteamericano, aunque es una colección, digamos, tardía. Es una colección que se formó ya en pleno siglo XX y que tiene un desfase en el gusto, porque lo que están comprando la familia Perelman con el coleccionista principal, que es Henry, están comprando arte europeo clásico y impresionismo, postimpresionismo y algo de arte moderno de principios del siglo XX, pero digamos que están comprando lo que los coleccionistas norteamericanos gustaban adquirir en el siglo XIX. Esta es una colección en este sentido retro, está buscando todavía el arte europeo, todavía está enfocando el arte europeo clásico o el arte europeo del siglo XIX, cuando el coleccionismo norteamericano ya en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo a partir de 1940, 1950, está buscando sobre todo el arte norteamericano y hay una política de apropiación de lo propio en Estados Unidos hacia mediados del siglo XX, de la cual esa corriente de consumo artístico
Perelman todavía no se incorpora. Él sigue viendo todavía con una mirada muy de nostalgia por el pasado, está buscando las grandes obras maestras del arte europeo, sobre todo con un énfasis en el arte francés, que esto es un fenómeno que había ocurrido en el coleccionismo norteamericano durante todo el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del XIX, donde el arte francés era el objeto de devoción del coleccionismo norteamericano, que con grandes fortunas hace una labor hormiga, en ocasiones hormiga y en ocasiones de grandes adquisiciones, de las obras maestras del impresionismo francés, del impresionismo centroeuropeo en general, que migraron gracias a estas compras a Estados Unidos y empiezan hace más de un siglo, empiezan a aperturar los espacios de exhibición permanente de estas colecciones de arte europeo. En este caso, la colección Perelman empezó, ellos así lo definieron, como una fecha emblemática de inicio justo con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, donde el coleccionista, bueno, en ese momento el empresario, se ingresa a una subasta de arte, lo cual quiere decir que su interés en el arte ya estaba marcado desde antes, porque no es que una persona vaya pasando por la calle y decida entrar a ver una subasta de arte y pujar por una pieza, sino quiere decir que ya hay un interés de algún tiempo, que ya hay estudios, que ya ha visto obra de arte, que ya la conoce, que ya la ha estudiado, etcétera, que ya hay un interés específico por formar una colección. En este caso, el acervo que llega a México es un acervo que ya está compendiado, que ya está estudiado en una exposición itinerante donde se presentan las obras de arte moderno de la colección. Oficialmente, casi todas las colecciones de arte en el mundo, y México no es la excepción, siempre hay un coleccionista, una persona que tiene el interés, la devoción, la pasión, el amor por coleccionar arte, y normalmente lo amplían a la familia o a la esposa o al esposo en caso de que sea una coleccionista. Pero generalmente, y ese es uno siempre de los objetivos de los que estudiamos coleccionismo, es detectar quién es el agente que está decidiendo los consumos, que está enfocando el tipo de arte que le interesa documentar, y en este caso no hay ninguna duda, estamos hablando de Henry Perelman. Los primeros usos que se le dan a una colección, por lo general, no importa si es una colección que nace del gusto de una familia, de una sola personalidad o de una empresa, siempre son usos de representación pública y privada. Siempre hay objetivos decorativos, se empieza a comprar para decorar la empresa, las oficinas, porque son espacios de representación pública donde viste bien tener obras de arte originales. Entonces, en el caso de la colección Perelman, empezó por decorar la residencia familiar y, por supuesto, las oficinas. Después, cuando ya hay una colección mucho más grande, cuando ya hay una idea de que esto se tiene que preservar y se tiene que reservar del mercado, que garantizar que las piezas no regresen al mercado abierto, entonces es cuando se crean las fundaciones. En este caso, solo 10 años después de haber iniciado oficialmente la formación de una colección, es que se funda la institución responsable del resguardo, la investigación, la conservación, la restauración, la exhibición de la colección. Esto quiere decir que es un fenómeno ya muy rápido, porque la inversión económica que se debe de haber hecho de 1945 a 55 es un fenómeno de la modernidad, el hecho de formar colecciones rápidas, sobre todo cuando hay una acumulación de riqueza importante. Y en 1976 el acervo se entrega finalmente a un museo para su resguardo permanente. En este caso, por supuesto, un museo de arte en la Universidad de Princeton. Una característica muy interesante que distingue a Henry Perelman de cualquier otro coleccionista
es que tiene un interés fijo en las piezas, selecciona muy bien, con mucho cuidado, estudia los objetos artísticos que quiere coleccionar y lo que hace, y es muy interesante, es que visitó los sitios que logró identificar gracias a una serie de cruce de relatos entre el pintor, lo que dijo que había pintado, que había reproducido en un viaje de vacaciones a cierto lugar y que ese paisaje está reproduciendo o está representando sus impresiones en alguna visita, etcétera, está cruzando los datos entre la biografía del artista, lo que dice la historia del arte, la crítica de arte, y visita los lugares donde logró identificar a qué pintura, en qué momento fue representado un cuadro. Es un interés muy particular. ¿Por qué? Él ya no podía comunicarse con los artistas que habían hecho las piezas. El que esté consumiendo arte del pasado, que en ese momento ya tenía más de 50 años de haber sido fabricado, hace que los artistas ya estén muertos, no puede conocerlos, no puede acceder a tener una comunicación directa con los creadores que le interesan, como sí ocurre con los coleccionistas de arte contemporáneo, que tienen el gran privilegio de contactar con los artistas que les interesan, tener una relación profesional, incluso a veces personal o afectiva, con los artistas, poder hacerles encargos, poder hacerles, pedirles algunas piezas, algún tema en específico, pedirles retratos de él, de su familia, etcétera. Este tipo de comunicación personal ya no se puede realizar con la colección Perlman porque son artistas del pasado. Así que lo que hace es identificar los espacios donde se representó la pintura que obra en su poder y poder visitarla, conocerla, y de esta manera tener un acercamiento emotivo, un acercamiento personal a las piezas de su colección y establece un vínculo que no necesariamente pasa ni por el prestigio del artista ni por el valor económico involucrado en la compra de la pieza, sino pasa por la emotividad, por yo conozco, yo ya fui, ya visité el espacio y busqué la perspectiva desde donde el artista enfocó su pintura. Por supuesto, en la colección Perelman están los grandes nombres del siglo XIX y de la transición hacia el siglo XX. Los artistas más importantes que están produciendo en Europa son los que están representados en su obra. Hay un énfasis en la pintura al óleo, que es la que posiciona mejor a un coleccionista, y también hay un conjunto de esculturas y hay obra en acuarela, mucha obra en acuarela, porque es una, a pesar de que la acuarela nació como una técnica para ser parte de un proceso artístico, que no era la obra terminada, sino eran ensayos o exploraciones de los pintores para ir decidiendo cómo iban a construir una pintura. A pesar de eso, en el siglo XIX hay una revaloración de la acuarela como una técnica con un fin en sí mismo, que no es parte de un proceso artístico, sino que el objetivo también es crear acuarelas como una obra terminada. Entonces, y el valor económico es mucho menor, pero la calidad del trabajo, la capacidad de explorar en la acuarela nuevas maneras de representar lo visto, lo que está frente, es muy importante. Así que la colección tiene un buen acervo de acuarela y algunas esculturas. Por supuesto, solo establece relaciones personales con los artistas que están viviendo todavía en el momento en que Perlman está haciendo la colección, y hay una serie de piezas que obedecen a ese contacto directo con los artistas. En México hay otra colección norteamericana que es un antecedente a esta presentación de la colección Perlman, que fue la colección Hammer, presentada en México en 1977, que también es una colección del siglo XX, que también tiene obras sobre todo de procedencia europea y del siglo XIX, aunque en el caso de la colección Hammer, que es un empresario petrolero, lo que tiene mucho es una
búsqueda de antigüedad, un deseo de una antigüedad clásica, y se va hacia el arte de los grandes maestros del arte universal como Da Vinci, Miguel Ángel, Rembrandt, Rubens, etcétera. Y esta colección se presentó en México, en el Palacio de Bellas Artes. Vino el empresario petrolero en ese momento, en 77, y por supuesto trae una selección que ya también, igual que la colección Perman, ya estaba realizada, ya estaba hecha. Es una selección hecha para itinerar y trae una serie de piezas, algunas de las cuales hoy sabemos que no eran piezas originales. En ese momento había atribuciones. Después la Fundación Hammer hizo estudios y descubrió que algunas de las piezas no eran piezas auténticas, y esas ya salieron del catálogo, pero en 1977 se presentaron en México y coincide con la colección Perelman en en la nómina de algunos artistas importantes del siglo XIX, principios del XX. En México, esta colección, yo la he estudiado, la colección Hammer, sobre todo en la exposición que hubo en el Palacio de Bellas Artes, porque originó una investigación que fue la primera que se hizo para un museo de arte en México, que fue un estudio de públicos, un estudio de visitantes. Fue una investigación colectiva comandada por Rita Eder, que es una de mis maestras de la UNAM, muy querida profesora, y que ahora es profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella lideró un proyecto donde se hizo una investigación sobre los públicos que acudieron en masa al Palacio de Bellas Artes, que hicieron filas por varios días, que estuvieron, la exposición se tuvo que ampliar en horario, en temporalidad, etcétera, porque fue un éxito masivo la publicidad que tuvo esa exposición en 1977, hizo que los números de visitantes fueran exponencialmente enormes. Por supuesto, era una exposición política. Hammer era un empresario petrolero y en esos años había toda una política de énfasis en el petróleo, en los recursos petroleros del país, que estaban, digamos, apoyando el tema de la exposición. Esto es, los intereses políticos del Estado mexicano a favor de la explotación del petróleo, junto con las alianzas a un empresario petrolero que tenía una colección de arte, hicieron que la exposición en el Palacio de Bellas Artes se convirtiera en un símbolo político de alianza entre intereses comerciales y empresariales. Aquí el presidente en ese momento, López Portillo, inaugurando la exposición, y una imagen de la muchedumbre en el Palacio de Bellas Artes que abarrotó el espacio museal todos los días de la exposición, rompiendo récords que durante muchas décadas se mantuvieron hasta que llegaron otras exposiciones que nosotros llamamos blockbusters, que son las grandes muestras que concitan al público a visitar y que rompen récord de asistencia. En esa ocasión, la colección Hammer entregó en donación al Museo Nacional de San Carlos esta pieza que tenemos todavía aquí en el acervo del museo. Hasta aquí la presentación. Por supuesto, estoy muy interesada en escucharles, en saber qué piensan, qué opinan, qué les pareció relevante, qué les interesa de esta presentación, y por supuesto, no quiero despedirme sin reiterarles mi agradecimiento por la invitación, y por supuesto, quiero invitarlos a que vean la exposición, aprovechen que tenemos una exposición de esta naturaleza gracias a las gestiones de la dirección actual del MUNAL. Muchas gracias.